Prepárate para una historia que tocará tu corazón. Un magnate sin escrúpulos, dos niños con un secreto imposible y una mujer que olvidó su propio pasado. Cuando la verdad los une, nadie está preparado para lo que viene. ¿Qué harías si descubrieras que tienes hijos que nunca conociste? Cuéntanos en los comentarios. ¿Te lo vas a perder? Xavier Logan nunca creyó en el destino. Para él, la vida era un juego de estrategias, donde solo aquellos que mantenían el control absoluto salían victoriosos. En la cima del imperio que construyó, rodeado de lujo y cifras astronómicas, se había acostumbrado a dictar las reglas. Pero aquella mañana, mientras bajaba las escaleras de mármol de su hotel 5 estrellas, no fue él quien tomó la decisión más importante del día. Dos niños idénticos a él, delgados y con ropa gastada, lo miraban con los ojos muy abiertos. Uno de ellos, el más atrevido, dio un paso adelante. «Papá», la palabra, dicha con vacilación y esperanza, golpeó a Xavier como un puñetazo invisible. El silencio que siguió fue un abismo. Xavier parpadeó, analizando los rostros de los niños como si intentara resolver una ecuación imposible. Su instinto inmediato fue descartar la idea. Una estafa, un error. Pero había algo imposible de ignorar. Aquellos ojos gris verdoso eran los suyos. El más pequeño de los niños sostenía con fuerza la mano de su hermano, como si temiera que los arrancaran de allí en cualquier momento. Xavier sintió un nudo apretar su garganta. No los conocía, pero por algún motivo que aún se negaba a aceptar, sabía que aquella no era una mentira cualquiera. Xavier enderezó los hombros, esforzándose por mantener la compostura. El vestíbulo del hotel era un escenario de cristal reluciente y mármol impecable, pero en ese instante todo a su alrededor parecía insignificante. Las miradas curiosas de los huéspedes y empleados formaban un murmullo distante. «¿Quiénes son ustedes?». Su voz salió baja y firme, pero ni siquiera él pudo ocultar la tensión en sus palabras. Theo, el mayor, tragó saliva. «Somos tus hijos». La respuesta resonó en la mente de Xavier como una sentencia irrefutable. Era absurda e improbable, pero la convicción en los ojos de los niños era desarmante. Ninguno de ellos pidió dinero ni intentó convencerlo con lágrimas falsas. Solo esperaban. El gerente del hotel, con su traje impecable y expresión preocupada, se acercó con pasos calculados. «Señor Logan, ¿todo está bien?». Xavier hizo un gesto con la mano, rechazando cualquier intervención. La verdad era que ya no había control en aquella situación. Algo se le había escapado de las manos y sabía que ignorar a esos niños ya no era una opción. «Vengan conmigo». Su voz ahora sonó más firme, aunque por dentro libraba una batalla interna. Los condujo a una sala de reuniones privada, lejos de las miradas curiosas. En cuanto la puerta se cerró, un silencio incómodo se instaló en el aire. Xavier se quitó el saco, un gesto automático de quien se prepara para un enfrentamiento. «Expliquen, ahora». Theo intercambió una mirada rápida con Liam antes de responder. «Nuestra madre hablaba de ti». La voz del niño estaba entrecortada pero determinada. «Decía que eras importante, que trabajabas mucho». Xavier apretó los labios. «Evelyn». El nombre que había evitado por tanto tiempo ahora flotaba entre ellos, como un fantasma imposible de ignorar. «¿Y dónde está ella?». La pregunta salió más áspera de lo que pretendía. Theo bajó la cabeza y Liam apretó aún más los dedos alrededor del borde de la silla. «Desapareció hace años». La respuesta fue un susurro, pero el impacto fue ensordecedor. Xavier sintió el suelo ceder bajo sus pies, aunque permaneció inmóvil. «¿Cómo me encontraron?». Su voz era un hilo de control, como si cada palabra amenazara con escaparse de su dominio. Theo metió la mano en el bolsillo de su sudadera gastada y sacó un relicario plateado, manchado por el tiempo. «Ella nos dio esto. Dijo que si algo pasaba, debíamos encontrarte». Xavier
reconoció el objeto Inmediato. Él mismo había regalado ese relicario a Evelyn en el primer cumpleaños de los gemelos. Era simple, pero cargaba un significado que solo ellos dos comprendían. Cuando la cadena se balanceó bajo la luz suave de la sala, fue como si años de recuerdos olvidados volvieran a atormentarlo. Esa prueba, más que cualquier palabra, hizo imposible negar la verdad. Xavier tragó saliva, observando el relicario entre las manos temblorosas de Theo. Quería gritar, exigir explicaciones, pero algo dentro de él lo hacía dudar. El dolor que había intentado enterrar, la culpa de no haber buscado a Evelyn cuando desapareció, se mezclaba con una nueva sensación de impotencia, como si hubiera fallado de una manera irreparable. Cerró los ojos con fuerza, obligando a su mente a concentrarse. ¿Dónde está ella ahora? Liam, que hasta entonces había estado en silencio, habló en voz baja, como si temiera que la respuesta fuera otra pérdida que cargar. Ella está en una ciudad costera. Vive allí, como Sarah Bennett, pero no recuerda nada. Nada de ti, nada de los gemelos. Aquella revelación golpeó a Xavier como un puñetazo en el estómago. Evelyn había perdido la memoria. Había comenzado una nueva vida, lejos de él, y ahora se encontraba frente a dos niños que, sin saberlo, llevaban la verdad de su ausencia. Tengo que encontrarla. La frase salió como un susurro, un compromiso silencioso con el futuro. La decisión estaba tomada, pero el camino parecía nebuloso, como si el pasado acechara, listo para devorarlo todo. Xavier miró a los niños, ahora con una leve compasión en los ojos. Vamos a buscar a su madre. Vamos a traerla de vuelta. Xavier salió de la sala con una determinación renovada. La idea de reunir a su familia siendo el único pensamiento en su mente. El hotel ya no parecía un refugio seguro, sino una prisión de lujo, con sus paredes imponentes y pasillos fríos. Sabía que para encontrar a Evelyn tendría que enfrentarse no solo al tiempo perdido, sino también al propio pasado que había intentado enterrar durante años. Con cada paso, el peso de la responsabilidad se hacía más evidente. Los gemelos lo seguían en silencio, aún procesando lo que estaba sucediendo. Xavier sintió que debía protegerlos, darles la estabilidad que habían perdido. No merecían cargar con el peso de su dolor. Comenta aquí y dime desde dónde estás viendo este video. Al llegar al auto, Xavier dio órdenes rápidas a su equipo de seguridad. Sabía que, aunque su riqueza e influencia podían abrir puertas, también había muchos secretos por descubrir, especialmente sobre lo que realmente le había ocurrido a Evelyn. Sabía que Daniel Grayson, su antiguo socio, tenía algo que ver con su desaparición. La traición estaba grabada en cada movimiento de ese hombre, y Xavier no descansaría hasta ver la verdad expuesta. El auto avanzaba por las calles concurridas de la ciudad, pero su mente estaba enfocada en algo mucho más lejano: la costa, donde Evelyn había vivido bajo otra identidad, como Sarah Bennett. El día avanzaba lentamente, pero para Xavier el tiempo parecía una constante aceleración, como si estuviera tratando de alcanzar el pasado que se desvanecía con cada momento. Cuando llegaron a la ciudad costera, el paisaje era todo lo que había imaginado, una escena tranquila, pero con una tensión en el aire que no lograba explicar. La casa de Evelyn, o Sarah, como ahora se hacía llamar, era sencilla, con ese encanto rústico que contrastaba con los lugares que Xavier solía frecuentar. Las olas golpeaban suavemente las rocas cercanas, pero dentro de él un torbellino se agitaba. ¿Cómo debía acercarse a Evelyn ahora, después de tantos años? ¿Y cómo explicaría a los niños lo que realmente había sucedido con su madre? Theo y Liam, una vez más, guardaban silencio, pero sus miradas denotaban que estaban listos para enfrentar lo que fuera necesario. Xavier estacionó el auto en la entrada de la pequeña villa y miró a los niños en el asiento trasero. «Esperen aquí», les dijo.
antes de salir del vehículo. Su respiración era pesada, como si la inminente revelación lo hubiera aprisionado incluso antes de tocar aquella puerta. Cuando golpeó, el sonido de la madera resonó en sus oídos, y cada segundo de espera pareció alargar el momento aún más. Cuando la puerta finalmente se abrió, Xavier encontró los ojos de Evelyn, o Sara, pero para él ya no había diferencia. Evelyn o Sara lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela, como si lo viera por primera vez. Sus ojos, aquellos ojos que él conocía tan bien, estaban vacíos, como si una parte de ella estuviera perdida en algún lugar distante. ¿Estás bien?, preguntó Xavier, intentando sonar calmado, pero su voz traicionó su ansiedad. Ella lo observó por un momento, sus ojos entrecerrándose, intentando comprender lo que estaba sucediendo. La memoria de quién era él no parecía reflejarse en su rostro, pero había algo allí, algo que mantenía la conexión entre ellos, incluso sin palabras. «Yo no sé de qué estás hablando», respondió Evelyn con voz suave y cautelosa. Retrocedió un paso, como si intentara proteger una parte de sí misma que aún no podía entender o enfrentar. Xavier sintió su corazón encogerse. Sabía que no podía forzar sus recuerdos, pero eso no hacía que el dolor fuera menos intenso. «Soy Sara Bennett ahora. Ya no soy la persona que crees que soy». La afirmación sonó como una despedida del pasado, una verdad dolorosa. Pero Xavier no retrocedió. Dio un paso adelante intentando suavizar el impacto de sus palabras. «Sé que no lo recuerdas, pero ahora estás a salvo. Estoy aquí, Evelyn, o Sara, si así lo prefieres». Su voz era firme, pero había un matiz de vulnerabilidad en sus palabras. Evelyn lo miró fijamente, sus ojos aún distantes, pero una chispa de reconocimiento titiló por un instante. Parecía dudar, como si luchara con algo dentro de sí. «Sé que crees conocerme, pero la verdad es que ya no soy esa persona. Perdí tanto tiempo, tantas cosas, y no sé qué debo hacer ahora». Se quebró al final, revelando una fragilidad que no intentaba ocultar, pero que tampoco lograba enfrentar completamente. Theo y Liam, que habían permanecido en el auto, finalmente se acercaron. Theo, el más valiente, fue el primero en romper el silencio. «Mamá, ¿te acuerdas de nosotros?». Sus palabras estaban cargadas de una inocencia conmovedora, pero también de una esperanza incandescente. Evelyn miró a sus hijos, sus ojos suavizándose al instante. Algo en su expresión cambió. Dio un paso, vacilante hacia ellos, como si una cortina invisible se levantara. «Theo, Liam», susurró sus nombres y de repente una chispa de memoria se encendió en su rostro. El reconocimiento titilaba en sus ojos, aunque seguía teñido de confusión. Pero el tiempo perdido era inmenso, y ella aún estaba lejos de encontrar todas las respuestas. Xavier observó la escena con una mezcla de esperanza y ansiedad. El reencuentro entre Evelyn y los niños estaba haciendo algo en ella, despertando recuerdos ocultos bajo las sombras del olvido. Evelyn se arrodilló frente a Theo y Liam, sus manos temblorosas acariciando sus rostros, como si intentara aferrarse a fragmentos de un pasado que luchaba por regresar. «Soy su madre, ¿verdad?». Su pregunta era casi una afirmación, pero la incertidumbre seguía presente en su voz. «Sí», respondió Theo con firmeza. Liam asintió, con lágrimas a punto de derramarse. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones que no necesitaban palabras. Xavier, conmovido, pasó adelante y apoyó suavemente la mano en el hombro de Evelyn. «Vamos a dar el siguiente paso juntos», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Fuera lo que el futuro les deparara, Xavier sabía que no dejaría a Evelyn ni a sus hijos atrás nunca más. Ellos se habían reencontrado, y ese sería el primer día de muchos en los que, finalmente, podría comenzar a enmendar los errores del pasado. El camino hasta la casa fue silencioso.
pero de una manera extrañamente reconfortante. El sonido de las olas rompiendo en la orilla parecía alinearse con el ritmo de la respiración de Xavier, como si la naturaleza intentara llenar los vacíos que el tiempo había dejado. Cuando entraron en la casa de Evelyn, el ambiente acogedor, con sus paredes de madera y ventanas grandes que dejaban entrar la cálida luz del sol, parecía un refugio temporal de todas las heridas y complicaciones del mundo exterior. Pero allí, en ese espacio sencillo, Xavier sintió un atisbo de paz, como si el lugar le recordara que, por más difícil que fuera, había algo valioso por reconstruir. «Creo que necesitamos un momento para asimilar todo esto», dijo Xavier, mirando a Evelyn y a los niños. Era más una observación que una sugerencia. Evelyn se sentó en el sofá, abrazando a Theo y Liam con fuerza, como si no quisiera soltarlos nunca más. Era como si el simple acto de tenerlos allí fuera un ancla en medio de un mar de incertidumbres. Xavier se apartó para darles espacio, pero sus ojos no se alejaron de ella. Había algo en Evelyn, una chispa de su antigua fortaleza que reaparecía lentamente. No sabía si ella recordaría todo algún día, pero sí sabía que poco a poco se estaba permitiendo recordar. Y eso, para él, era suficiente. «Voy a ayudarte a recordar, Evelyn. Te ayudaré a recordar lo nuestro. Y cuando estés lista, enfrentaremos a Daniel juntos». Xavier pronunció las palabras con la certeza de quien ha tomado una decisión inquebrantable. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero en ese momento, el peso de la culpa y el dolor que había cargado durante tanto tiempo empezó a disiparse. Ya no era el hombre que intentaba controlar todo. Ahora estaba dispuesto a ser el hombre que se entregaba por ella y por sus hijos. Los días siguientes fueron una combinación de intentos de reconstrucción y momentos de recaída en los que las memorias de Evelyn se desvanecían de nuevo, como un hilo que se deshacía al ser jalado. Ella intentaba recordar. A veces parecía estar a punto de alcanzar un fragmento de su pasado, pero en un instante volvía a perderse. Theo y Liam permanecían a su lado en cada paso, ofreciéndole una fuerza silenciosa, un apoyo incondicional que solo los niños podían brindar. Xavier, por su parte, se distanció cada vez más de su rutina empresarial, enfocando toda su energía en ayudar a Evelyn a recuperar su identidad y obtener la justicia que merecía. Su familia era ahora su prioridad y no haría más concesiones para los negocios. La verdad sobre Daniel Grayson seguía pendiendo sobre ellos. Xavier sabía que el momento de confrontarlo se acercaba, pero antes necesitaba una confirmación final, que Evelyn recordara lo que realmente había ocurrido. Cuando la memoria de Evelyn regresó, no fue como una explosión de luz, sino como un amanecer gris que poco a poco se iluminaba. Era como si despertara de una larga pesadilla, pero las sombras seguían acechándola. Buscó a Xavier con la mirada y en un susurro dijo: «Recuerdo todo, Xavier. Recuerdo lo que él hizo». Xavier sintió una oleada de alivio y dolor al mismo tiempo. Ella estaba lista. La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar. Xavier no perdió tiempo. Con las palabras de Evelyn resonando en su mente, comenzó a elaborar la estrategia para enfrentar a Daniel. Sabía que su antiguo socio no se dejaría atrapar fácilmente, pero nada de eso importaba. La verdad debía salir a la luz, y Xavier no permitiría que más vidas fueran destruidas por la avaricia y la traición. Reunió pruebas, rastreó cada transacción y cada rastro que implicara a Daniel en el accidente de Evelyn y sus turbias manipulaciones financieras. Con cada nuevo descubrimiento, su determinación crecía, pero esta vez no solo lo movía la sed de justicia. Su verdadera motivación era proteger a su familia. Sabía que Evelyn y sus hijos merecían algo mejor. Evelyn, con sus recuerdos restaurados, le ofrecía detalles clave para completar el rompecabezas. Aunque el miedo aún la atormentaba,
Su resolución era evidente. No solo enfrentaba el dolor de su pasado, sino también el hombre que casi la destruyó. Y Xavier sabía que, por difícil que fuera, ella estaba dispuesta a luchar. El día del enfrentamiento llegó. Xavier y Evelyn, acompañados por los gemelos, se dirigieron al imponente edificio donde Daniel Grayson dirigía su imperio. La oficina, con sus paredes de vidrio y mobiliario de lujo, emanaba el frío vacío del poder mal utilizado. Xavier entró sin vacilar, con Evelyn y los niños detrás de él. Daniel los recibió con una sonrisa arrogante, pero su expresión se desmoronó en cuanto vio la determinación en los ojos de Xavier. «No creo que tengas nada que me haga temer», Logan dijo con desdén, tratando de mantener el control de la situación. Pero Xavier sabía que la verdad era su arma más poderosa. Con calma y precisión comenzó a presentar cada prueba. Sus palabras eran implacables, mientras Daniel, incapaz de mantener su fachada, mostraba signos de nerviosismo. Evelyn permaneció a su lado, sus manos firmes, su mirada clavada en el hombre que la había traicionado. «Pagarás por todo lo que hiciste», declaró Evelyn con voz firme. Su transformación era evidente. La mujer que había sido víctima ahora enfrentaba a su agresor con valentía. Daniel intentó defenderse, pero no había más espacio para sus mentiras. Cuando las autoridades llegaron para arrestarlo, Xavier no sintió satisfacción, solo alivio. La verdad había salido a la luz. La justicia, finalmente, se hacía presente. Y aunque las heridas del pasado no desaparecerían por completo, sabía que su familia podría empezar a sanar. En los días siguientes, Xavier y Evelyn comenzaron a reconstruir lo que habían perdido. La cárcel de Daniel Grayson fue solo un paso en el largo proceso de sanación. Evelyn dedicó su tiempo a reconectarse con los gemelos, estableciendo una nueva rutina que les diera la seguridad que tanto habían anhelado. Con cada risa compartida y cada conversación sincera, la distancia del pasado se acortaba. Xavier, por su parte, encontró un nuevo propósito. Ya no era el hombre cegado por la ambición y el éxito financiero. Su mayor prioridad era su familia. A cada instante, al mirar a Evelyn y a sus hijos, comprendía el verdadero valor de la vida. Aquella casa junto al mar, que antes había sido un refugio, se transformó en un verdadero hogar. El tiempo perdido no podría recuperarse, pero cada día que pasaban juntos era una nueva oportunidad para construir recuerdos y fortalecer los lazos que el destino casi había roto. Y así, mientras el verano avanzaba y las tardes se llenaban de risas infantiles, Xavier finalmente sintió que podía respirar. El peso que había cargado por tanto tiempo se desvanecía con cada ola que rompía en la orilla. Evelyn caminaba junto a él, sus hijos corriendo por la arena. La paz que alguna vez pareció inalcanzable, ahora era palpable. Xavier la miró y encontró en su sonrisa todo lo que necesitaba para seguir adelante. La tormenta había pasado, el futuro les pertenecía, y aunque el camino no sería fácil, sabían que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. El amor y la confianza finalmente restaurados eran el cimiento de todo lo que estaba por venir.